De todas maneras, Ochoa, mantente atento en caso de que yo me desconecte, ¿oíste? ¿Tú estás ahí cerca? ¿Por qué? Porque cuando se vayan los 40 minutos, Ok. ¿sabes qué es esa? Entonces, para que Sí. vuelva a ingresar y, ¿oíste? Ah, listo, está bien. Perfecto, estamos listos entonces. Voy a comenzar entonces, Raúl, para que la clase quede grabada, ¿ok? Para los demás. Miren, ya vimos lo que es ya vimos lo que es la parte de lo que es el conformado para polvo de cerámico compactado, ¿ok? Es decir, aquello que no requiere un porcentaje de humedad determinado, que es decir, los polvos en seco, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es el conformado en plástico. El conformado en plástico se caracteriza primero y principal porque tú tienes una mezcla de polvo cerámico y aditivo y aparte de eso tiene un cierto grado de humedad, como nosotros lo hemos visto, ¿ok? Entonces, conformado en plástico incluye el procedimiento de conformado de producto a partir, ¿no? De una mezcla en polvo cerámico y aditivo. Mayormente los aditivos son plastificantes, ¿no? Que es deformable, moldeable bajo presión, ¿ok? Aunque no necesariamente bajo presión, sino que es por extrusión como tal. Entonces, la mezcla puede obtenerse un sistema, o gente que tiene un 15 o un 30% de agua, dependiendo del tipo de arcilla que se tenga. Ya aquí es un proceso que utiliza el sistema de arcilla. Bien. Entonces, bueno, el sistema mayormente se basa en lo que son los plásticos de Bima y tiene ese sistema de gráfico, ¿no? Lo que son los diferentes fluidos, por lo menos los fluidos newtonianos jamás y nunca va a tener un cerámico, ¿no? Que es el caso del agua. Tenemos los fluidos, los plásticos de Bima, que es decir, que requieren de una fuerza inicial y después para poder fluir. Atento con este gráfico, ¿no? Entonces, el sistema que no contiene arcilla, tales como los óxidos puros, los carburos, nitrilos, ok, al añadir en agua un material orgánico mezclado con otro fluido, de tal manera para acelerar el proceso de fluidez. Se requiere un porcentaje de 20% o 50% de aditivo orgánico para lograr este conformado, ¿ok? Y entonces, este gráfico que está acá es de suma importancia porque es el que te va a determinar el comportamiento del cerámico, ¿ok? Cómo se va el fluido. Estos son los productos que más o menos se obtienen, lo que son los planos tabelones, los ladrillos y los bloques, ¿ok? Entonces, el conformado plástico se usa para una forma extensiva de cerámicas tradicionales, las tejas, los bloques, los ladrillos y materiales de construcción adicionales, tales como ladrillos, tejas, que se obtienen por extrusión. El método de obtención de ellos, que bueno que entró Manuel, es por el método de extrusión, ¿ok? En la cual es muy parecido al método de extrusión de plástico, en la cual se alimenta materia prima, solamente que el tornillo se utiliza para un proceso de mezclado de la materia prima junto con los aditivos, ¿ok? Entonces, bueno, aquí tenemos otra gama de productos que se pueden obtener a partir de esto, ¿no? Los tubos de protección de los termospares, los tubos para hornos, los tubos de carburo de silicio para intercambiadores de calor, aislantes eléctricos, entre otros procesos que requieren lo que es la parte de destrucción de material. ¿Okay? La clave acá siempre es el porcentaje de humedad de las diferentes arcillas. ¿Okay? Aquí tenemos lo que es la colmena, ¿cierto? Que son para los sistemas de intercambiadores de calor, sistemas de caldera, ¿ok? O también para lo que son los sistemas de los catalizadores de los vehículos, de lo que soportan, lo que hacen el cambio de transformación del gas, del humo. ¿Ok? Aquí tenemos cuál es el polo, o sea, en este caso, un ciento de celda de polvo cerámico se mezcla con una resina de poliuretano para luego que se extruye y darle lo que es la forma, ¿no? El convertidor catalítico en este caso es usado para la purificación y sustitución de los gases, que también es a través de este proceso y es un cerámico. Siempre ayudado con plastificante para que ayude a lo que es la fluidez dentro del tornillo como tal y mezclado, ¿no? Entonces, el mezclado por extrusión consiste en lo siguiente. Bendito sea Dios. Por lo siguiente, ¿no? Una técnica formada para fabricar productos cerámicos de sección constante, igual que el caso de los polímeros, ¿cierto? Que siempre es manera constante, ¿no? Se tiene un producto lineal con una sección transversal controlada y constante. Se corta la longitud requerida y el producto a obtener, tal cual como lo obtenemos. Ahí tenemos la gráfica. Dime, Raúl, ¿qué pasó? Esa parte, ellos le colocan polvo de cerámico, profesor, para tapar lo que es la porosidad en los cerámicos cuando está fabricando el polímero. No el polímero, sino el cerámico como tal. Bueno, Ellos, el cerámico como tal. exacto, le agregan una sustancia, un plastificante, de tal manera de darle mayor plasticidad y en una u otra manera darle lo que es minimizar la porosidad. ¿Ok? De eso más o menos consiste, ¿no? Fíjate que tú puedes ver el gráfico en la cual, ¿no? Tú tienes lo que es la extrudora,
tengo la cortadora. Entonces, justamente en este punto de mezcla, el tornillo, la función que tiene es un proceso de homogeneizar la mezcla, ¿no? Y, por supuesto, sirve un medio de transporte para lo que es la parte de la compactación, hasta obtener la pieza como tal por diferentes cortados. Fíjense, aquí podemos ver la sección transversal del bloque, ¿ok? La parte A y la parte B, ¿ok? Cómo se va obteniendo, ¿no? Entonces, la característica principal de este proceso de conformado, ¿ok? Es la sección constante, consiste en forzar el paso mediante la aplicación de una presión de la pasta con una consistencia plástica. Fíjense, para tener una consistencia plástica necesita la resina un cierto grado de humedad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la característica principal. ¿Ok? ¿Claro, Radumen? Sí, sí, porque yo tenía curiosidad por el tema del polvo de mármol, porque yo sé que el polvo de mármol en los morteros se utiliza mucho, pero para todo lo que son fríos, y para darle bastante resistencia a la intemperie y dureza Eso, al a la material como estructura. tal. A la Sí, no, estructura. no es muy común, pero sí se utiliza, pues. Exacto. ¿Cuál es la característica de este proceso, muchachos? Se puede obtener productos de gran tamaño, más de 1 tonelada, hasta pequeños, de solamente 1 gramo de masa. Las presiones varían de 4 megapascal hasta 15 megapascal, ¿no? Para algunos materiales plastificados con productos orgánicos. La capacidad de producción varía de acuerdo al tamaño de la pieza, la velocidad de extrusión, a medida en términos de velocidad de salida del material y de la máquina, ¿ok? Entonces, una velocidad de 1 metro por minuto es común en las extrusoras de piezas de gran tamaño, que es característica de este proceso. Entonces, lo primero y principal de este proceso, aquí tenemos el proceso como tal. Fíjense, el tornillo lo que hace es un proceso de mezclado inicial, ¿ok? De tipo hélice. Posteriormente hace un sistema de compresión, ahí en el punto que tenemos acá, ¿ok? Y hasta salir del filamento. Bien, entonces a través de un sistema de pistón, ¿ok? Entonces, bueno, rotación de los hélices, que es el tornillo Arquímedes, ¿ok? El proceso de Arquímedes, la cual va girando la pieza. Y la máquina extrusora del tornillo puede ser simple o tornillo gemelo, ¿ok? Como en este caso que tenemos acá en función de rodillo, ¿ok? Entonces, bueno, alcanza presiones muy elevadas, por lo menos en el caso de pistón, es lógico. Se utiliza el sistema de pistón Mirna, que bueno. El sistema de pistón cuando nosotros requerimos minimizar la porosidad. Porque entonces, en este caso, el diseño simple, el mantenimiento es mínimo. Generalmente el material entra una menor contaminación de desgaste que limita el contenido del material, ¿ok? El control de la temperatura y de la mezcla, equipamiento simple, ya no hay transporte mediante un mecanismo de arrastre. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí tenemos máquinas extrusoras de pistón. El control de la temperatura de la mezcla del equipamiento es simple, ya que, por ejemplo, no hay transporte mediante mecanismo de arrastre, ¿no? Ahí tenemos, en este caso, el flujo. La velocidad del fluido es asumida por un contacto a través de la sección transversal del tornillo, como estamos viendo acá. Fíjense, ¿no? Flujo diferencial, flujo de bloque y diferencial de flujo que es a lo largo de las paredes del mismo, ¿okay? Aquí vemos como que es el perfil de velocidad de cada uno, cómo se va comportando, ¿ok? Más o menos semejante al caso de los polímeros como tal. Aquí tenemos la máquina de extrusora de tornillo simple, aunque es más compleja, en este caso que tenemos acá, es usada habitualmente en la industria cerámica, sobre todo en la empresa de ladrillo tradicionales, ¿no? Consiste en varias secciones capaces de trabajar en forma continua, ¿no? Tenemos el diseño del cilindro, el diseño de la máquina, tiene su sistema de alimentación, sistema de mezclado y sistema de compresión, como el que tenemos acá. Fíjense por lo menos cómo es el comportamiento de la presión en el sistema del tornillo en este gráfico que tenemos abajo. ¿Ok? Ahí tenemos la variación a través del tornillo, la variación de la presión a través del tornillo. Fíjense que se va elevando en el punto hasta que llega a la parte del cabezazo. ¿Ok? Entonces, este es un sistema de máquina de extrusión, ¿ok? ¿Cuál es el comportamiento? Bien. Tenemos lo que es el cambio de compresión, ¿ok? Y entonces se va originando lo que es la mezcla del tornillo hasta obtener lo que es el sistema de mezcla. Se alimenta la mezcla, se sigue hasta el sistema y hasta formando lo que es el sistema de mezclado como tal. Los rodillos acá, la función que existe en las hélices es darle lo que es el mezclado homogéneo a lo que es el polvo y el plastificante. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, ¿no? En la primera sección, el molino amasador o mezclador que contiene las 2 filas de pastas amasadas sobre el eje gira en sentido opuesto. Estos son sistemas de tornillo de doble tornillo.
Esto se hace con la finalidad porque es un mayor amasado a la mezcla, ¿ok? Entonces, elevación constante que trocede a la mezcla de forma eficaz. El material que pasa extrudado a través de las placas, ¿ok? Se trata de una mezcla en polvo de cerámico y aditivo formada por masa homogénea, en la cual estamos viendo nosotros acá, ¿ok? El molino mezclador amasa la premezcla, proporcionando una homogeneidad. Eso es lo primero y principal, la homogeneidad en el mezclado, ¿ok? Y maximizando la plasticidad y eliminando el aire por efecto del apriete de la pasta. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que es el sistema, lo que es el sistema de orificios a través de las hélices de los tornillos y el sistema de mezclado. ¿Ok? Y tenemos lo que es la alimentación al molino de la mezcla premezclada. Está formado primero polvo cerámico, líquido, aditivos, tales como lubricante, plastificante, dispersante, floculante y surfactante, ¿ok? Que le dan la proporción, ¿ok? Los polvos de los cerámicos avanzados, cuando se mezclan con agua, no poseen características de plasticidad deseable. Baker, ¿ok? Entonces, se mezclan con una solución viscosa, contenido, un pequeño ligante orgánico, ¿ok? Y el solvente puede ser agua, pero también puede usarse solventes no acuosos, alcoholes, ¿ok? Aquí tenemos por lo menos el caso de unos característicos, ese estable característico de cuál es por lo menos la función del material, ¿ok? La composición de la extrusión, ¿no? Por lo menos el caso del caulín, un 16% de conversión, tenemos la lúmina, el material y la concentración de cada uno de ellos, ¿ok? De cada uno de los materiales a cara a procesarse tenemos el caso del agua, un 36%, glicerina, de tal manera para ayudar a lo que es la parte de plasticidad, ¿ok? Y cloruro de cobre, ¿ok? ¿Ok? Entonces, bueno, mediante el principio de Arquímedes, ¿ok? Se utiliza el proceso para transporte de material. La mezcla es forzada a entrar a través de una placa perforadora, como la que tenemos ahí al lado derecho, ¿ok? El material en forma de tiras, ¿ok? Con una sección transversal menos desaireado, de una manera uniforme, mediante la cual se va formando aplicación de vacío para eliminar tanto el aire como sea posible para evitar la porosidad del material, ¿ok? Entonces aquí tenemos lo que es la parte del tornillo, el tornillo como tal, ¿ok? Lo que es la evacuación, la extrusión a través de las hélices y el punto muerto. ¿Okay? Entonces finalmente la mezcla pasa a una cámara de compactación donde los otros tornillos de Arquímedes transportan el material y lo precompactan para eliminar tanto la porosidad como sea posible antes de que pase debido a alta presión por la matriz del dado rígido, ¿ok? Aquí lo estamos visualizando. La variación de presión en las distintas zonas del tornillo, ¿ok? Ahí vemos el gráfico de presión, fíjense cómo va variando la presión, este gráfico lo está demostrando en la parte inferior. Bien, ¿ok? Cómo va variando la presión en cada una de sus zonas. Aquí tenemos una muestra de los diferentes dados, ¿ok? Lo que para el caso del bloque, para el caso del ladrillo, para el caso de las tejas, ¿ok? Para el caso de bandeja, tipo bandera y así sucesivamente. Bien, hay diferentes boquillas, las cuales se van proporcionando. Entonces aquí vemos las máquinas, más o menos una longitud proporciona cuáles son las dimensiones que debe tener. Aquí tenemos el característico ya en situ, ¿no? De lo que es un dado, de lo que es la parte de extrusión de cerámico, ¿no? Por supuesto el material tiene que ser bastante resistente para resistir la abrasión, para no sufrir desgaste. ¿Ok? Entonces la alimentación usando un tornillo simple, el material no debe deslizar sobre las paredes de la camisa. ¿Ok? En consecuencia la adhesión del material sobre la pared de la camisa y una relación de área de pared entre el área de tornillo, ¿no? Esto debe ser suficientemente alta para que logre lo que es la fluidez del material. Los tornillos deben estar suficientemente pulidos para facilitar el deslizamiento. Si tienen un sistema de rasgado, puede plegar el material. Para alcanzar las presiones más altas, se pueden usar tornillos de mayor tamaño y convergentes. Lógico, a mayor tamaño, mayor fuerza y mayor presión. El número de hilos del tornillo controla el número de columnas de alimentación desplazadas. ¿Ok? Más o menos la parte geométrica. Aquí tenemos lo que es la característica del tornillo, el ángulo de hélice. ¿Ok? Entonces el ángulo de hélice mayor valor aumenta la velocidad de transporte, pero reduce la presión de empuje de compresión al material. Entonces son las condiciones con diseño que deben mantenerse acá con respecto al tornillo. ¿Ok? Y tenemos la fuerza de rozamiento del material sobre la superficie del canal hélice. Este rozamiento que supone el deslizamiento del material sobre la hélice aumenta con la presión. ¿Ok?
y el grado de fricción del material de dicha superficie, ¿no? Entonces, como consecuencia de este rozamiento, el material tiende a quedar fijo sobre la superficie de la hélice, girando con ella, ¿okay? Describiendo una trayectoria circular. ¿Okay? Plegado, lógico, por este caso, está adjunto o adherido al metal. ¿Okay? Aquí tenemos la fuerza de rozamiento del material con las paredes interiores del tornillo. Actúan en sentido contrario. Tienden a evitar el giro del material con la hélice, dejando estacionado el punto fijo sobre la superficie del cilindro. ¿Ok? Entonces hay que disminuir el mínimo, el primer grupo de fuerza y aumentar el valor del segundo a fin de que la masa plástica se quede parada sobre la superficie interior del cilindro y alcance lo antes posible por el flanco de repulsión de la hélice empujando hacia adelante, así que logren lo más pronto posible el punto muerto para ser desalojado. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense, aquí nosotros por lo menos en el caso del ladrillo tradicional y el caso de polvos compactados, existe una diferencia de uno respecto al otro, ¿no? ¿Por qué? Porque el caso del ladrillo compactado, del cerámico tradicional, bien, no se ejerce tanta presión en comparación a otros elementos en cuestión. ¿Ves? En cambio, que el parte del ladrillo compactado sí se requiere una mayor presión en el sistema de tornillo. Bien, entonces la fuerza de cohesión de la silla debe ser superior a la fuerza de adhesión de la misma sobre la superficie del canal de la hélice, porque si nos quedaría adherida a la superficie del material. De lo contrario, la arcilla quedará plegada a la superficie del canal de la hélice, formando rojillos giros en el interior y recubierto de la silla y además dejando canales como defecto en material. Esto es lo que sucede cuando se trabaja con dos arcillas excesivamente plásticas y adhesivas. ¿Ok? Eso es lo importante de tener en cuenta acá. Ah, bueno, y los cerámicos tradicionales trabajan con mezcla de agua, mientras que los cerámicos finos trabajan con elementos orgánicos, porque ya con el agua no automáticamente permitirían plegarse del sistema, ¿no? Entonces, una vez conocida las fuerzas que intervienen en el avance del material de la silla, ¿ok? El cilindro van a indicar las condiciones que deberán cumplir lograr un máximo rendimiento de la extrusión. Primero, que la fuerza de rozamiento sobre las paredes del canal y la hélice sea en menor intensidad posible, de tal manera de no plegarla, ¿no? Esto se consigue con un buen pulido de la superficie de la hélice, eliminando la rebaba de fundición. Esta razón es por la que se mejora el rendimiento de la hélice como tal. ¿Ok? Entonces, que la fuerza de propulsión que empuja la silla hacia adelante sea máxima. Es lo que se requiere para que alcance más punto muerto y automáticamente sostenga la pieza. Esto depende del par de giro aplicado al eje del ángulo de la hélice. Entonces, ok, interesa que el par de giro mínimo represente el consumo de la hélice como tal. ¿Ya? Entonces, bueno, el material que sale de la hélice entra al embudo de la cabeza de la máquina extrusora. El embudo debe cumplir con las siguientes condiciones, ¿no? Eliminar las pulsaciones de la diferencia de flujo que hayan podido corregir el aspa al final. Eso es lo primero. Eliminar la estructura o laminaciones producidas sobre la superficie de la hélice. Transformar el flujo helicoidal en un flujo rectilíneo paralelo al eje del extrusor. Y compensar la diferencia de transporte entre el perímetro de la hélice y el cubo. Entonces, igualar la velocidad de la extrusión del embudo para uniformar la entrada a la arcilla al molde. ¿Ok? De tal manera que entre constantemente la cantidad de material y no vaya a salir sola con deficiencia de material. Ya quedan 10 minutos. Ya me va a decir, ¿ok? Esto es una ecuación matemática, ¿no? Que es la ecuación de Hertz, que permite, en todo caso, ver lo que es la velocidad de extrusión a partir de la caída de presión. ¿Ok? La cual se aplica a la isla del tornillo, que es la ecuación de Hertz-Bucle, ¿ok? La cual me permite determinar la caída de presión que va sucediendo en todo el sistema del tornillo. Aquí tenemos una pieza esquemática, ¿okay? De lo que es el sistema de extrusión, por lo menos el número 1, ¿ok? Que es el conductor interno, ¿ok? El 2, que es lo que es el inflow, que es el flujo interno, ¿ok? Del lado interno. El flujo externo, ¿ok? Lo que es aire o cable conductor, ¿ok? El tubo, como el flujo esfínter, ¿ok? El hogar, de este caso, que es el 7, ¿ok? El 8, que es el punto muerto. El 9, que es el lado muerto. El plato retenedor, ¿ok? El aro retenedor, el punto del centro muerto, el punto del centro muerto,
y en este caso la banda calentadora. ¿Ok? Aquí tenemos otra expresión matemática que me permite en todo caso determinar las características de la caída de presión a lo largo de la camisa del sistema de tornillo para un sistema de cerámico, ¿ok? Donde es de su cero del diámetro de la camisa, es el diámetro del dado, de la sección transversal constante y que a su vez es el factor de velocidad independiente. ¿Okay? Aquí tenemos otra, que esto es algunas características del parámetro, esto es la característica del flujo usado con un reómetro de extrusión. Tenemos la propiedad, lo que es porcentaje de electricidad, ¿okay? La condición, ¿okay? Y la condición posterior que tenemos acá. Bien, entonces la diferencia indica una película tiene un contenido más alto de líquido y una compresión de diferentes, ¿no? Los cambios de propiedades de flujo en adición a acción esteárico a la composición, a la coordinata, indica que actúa el lubricante interno en composición y con un externo a la proximidad de la pared de la sección transversal constante. ¿Ok? Aquí tenemos otra expresión matemática, más de lo mismo. ¿Ok? En este caso del caudal que se requiere y la caída de presión del sistema. Aquí tenemos algunas fallas que se presentan en los sistemas de extrusión conformados, ¿no? Entonces, una variedad de efectos pueden ocurrir, ¿no? Lo que son el cuerpo extruido. Los más comunes, ¿cierto? Son los defectos macroscópicos, como el caso de la laminación, ¿ok? Lo que es el caso de fraccionamiento o segregación como tal. Entonces, la laminación son, vamos a llamarlo así, fracturas que generalmente, en este caso, dan una orientación aleatoria, particularmente en la alimentación del tornillo, debido a lo que es elementos incompletos de alimentación de material. ¿Ok? Entonces, aquí vemos algunos casos, por lo menos son típicos de efectos observados, por lo menos en el A, es la fractura de laminación longitudinal, ¿ok? Y transversal. Y la B, que en este caso lo que es vamos a llamarlo así, zonas incompletas, ¿ok? Que va subiendo, que es una zona de fractura. Bien, entonces esto por supuesto, ¿cómo se logra eso? Eso depende del amasado, si tiene bajo contenido de humedad, si tiene bajo contenido de plastificante, puede originar estos sistemas de defecto. ¿Okay? El moldeo por inyección, al igual que el caso de polímero, es una técnica conformada típica de materiales termoplásticos, tales como polietileno, polipropileno, poliestireno, obteniéndose productos de amplia gama de uso, ¿no? También se puede utilizar para el caso de polvos cerámicos inorgánicos, con un polímero. Se utiliza el cerámico con un polímero, de tal manera de proporcionar características de flujo adecuado, el moldeo por inyección y obtener un producto de alta resistencia. Por lo menos a continuación, ligantes orgánicos de polímero eliminan la pieza conformada antes del proceso de esterilización. Es necesario eliminar ese proceso. Entonces aquí tenemos un diagrama, ¿ok? En el cual tenemos ingreso de material, ¿ok? Tenemos lo que es la mezcla, granulación, tenemos los granos, el moldeo por inyección, ¿ok? El compuesto en verde, ¿ok? Luego la eliminación de material y luego pasa la sisterización. El compuesto polimérico es necesario retirarlo del proceso de sisterización antes de conformar la pieza ya definitiva. Aquí tenemos un mezclado del polvo ligante, producción de un material de alimentación homogéneo en forma de gránulo. Este es el proceso de mezcla por inyección, ¿ok? Aquí tenemos lo que es el proceso como tal. El mezclado se realiza en ausencia de oxígeno para evitar que de esta manera la degradación, oxidación de los componentes inorgánicos, también por la parte de la porosidad. La temperatura en la que se debe realizar es bien cierto que debe ser relativamente alta. Debe estar por debajo de la temperatura a la cual el compuesto orgánico se degrade, porque si no, no va a ser el efecto plastificante. Parámetros: la velocidad de llenado, presión máxima hasta 60 megapascal, la temperatura de 130 a 190 y el tiempo de mantenimiento. Aquí vemos el proceso, tengo la mezcla, ¿ok? Tengo el polvo, origino el mezclado y obtengo la proceso por inyección. Ahí tienes el inyección moldeo. Semejante al proceso de moldeo de plástico. ¿Okay? Aquí tenemos lo que es el proceso, aquí tenemos una máquina más, fíjense que es parecido, ¿no? Al sistema de lo que es inyección de plástico, pasa al sistema de un dado, origina por presión al molde y luego obtengo el material. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es la presencia de un torpedo conduce a la sección transversal con el fin de proporcionar calentamiento uniforme, ¿no? Número de cavidades por molde, todas a igual distancia de la boca y temperatura a la cual opera este elemento.
Aquí tenemos la diferencia de los moldes de impresión múltiple, bajo la cual se obtienen los procesos, ¿ok? Estamos de acuerdo, aquí lo tenemos del caso, ¿no? Los beberos no balanceados pueden dar alguna pieza moldeada de calidad desigual debido a la presión. En consecuencia, el flujo no son iguales en sitios cercanos al canal de alimentación, ¿ok? En la cual se halla lejano. Aquí tenemos algunas características de estas maquinarias, ¿ok? No me acuerdo cómo, esto es el ciclo de moldeo, ciclo típico de una máquina de moldeo, inyección moldeo, parecido más o menos al caso de lo que tenemos en polímero, solamente que aquí se ejerce por presión del material y amasado. ¿Okay? Y aquí tenemos algunos microdefectos de la parte de inyección. Incluye inclusiones, microporosidad, ¿ok? Debido a la presencia de aglomerado y una distribución granulométrica no adecuada. Son similares a los microdefectos que presentan la estructura de conformado en materiales particulares. Aquí lo tenemos, ¿ok? Lo que es fractura por efecto, por esfuerzo de eyección, descoloración, ¿ok? Fractura por este cargo, por este caso por esfuerzo, el blister, ¿ok? Burbuja de vapor, y todos estos sistemas que van presentando tipo de defectos como tal, ¿ok? Entonces, bueno, defecto de llenado de molde, entonces son los defectos por los cuales puede suceder, ¿no? Llenado incompleto de molde, porosidad, línea de unión, soldadura, defecto de solidificación, hueco, nucleación y microgrietas debido a tensiones residuales. ¿Bien? ¿Ok? Llenado incompleto de molde puede ocurrir por varias razones. Si se diseña un molde que no es óptimo para producir la solidificación del material en cavidad completa, ¿no? Esta a veces puede ser debido a la solidificación del material del orificio de la entrada con puerta que termina el canal de colada en la cavidad del molde. La otra, puesto que el molde se encuentra a temperatura más baja a la del material y puede solidificarse el orificio de la entrada y bloquear el acceso a la inyección de otro tipo de material a la cavidad. ¿Okay? Aquí tenemos algunos de estos tipos. ¿Ok? Entonces esto es lo que más o menos no debería de ocurrir. ¿Okay? Un sistema que tenga un buen control. ¿Ok? Aquí tenemos el caso de los macrodefectos, las líneas de unión de flujo de soldadura, que llaman line nick. ¿Okay? Son áreas donde el material inyectado no ha soldado conjuntamente de la forma adecuada. Una causa de este defecto puede ser el flujo aleatorio a chorro, una vegada corriente del material en el molde, y otra cuando el flujo del material entra en contacto con las paredes del molde, produciendo enfriamiento que no sea de otro tipo de flujo del material. ¿Ok? Entonces, esto representa más que todo una discontinuidad en lo que es la estructura de la pieza. ¿Ok? Tiene apariencia laminar, plegada, entre otras, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que en la limpieza cisterizada aparecen como laminadas y grietas? ¿Ok? Es característico de este tipo de efecto, ¿no? Ok. Ya esto lo vamos a dejar para el día domingo. Bueno, que quedan cuántas láminas. Déjame verificar. Quedan exactamente 12 láminas, 13 láminas. No sé si le damos con esa, Radomel. Aunque ya el tiempo está cerca, ¿no? Usted comenta ahorita. ¿Ah? Que le demos ahorita, ¿no? Sí. ¿Qué dices tú? Sí, yo creo que Termina. sí, porque ya finalizaríamos allí. Lo que nos quedaría son los trabajos pendientes ahí. Eso es correcto. Usted lo ha dicho. Así mismo es.